Hola gente, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Preparado para más preguntas de miembro superior? Vamos con la primera. La primera dice, ¿cuál metacarpiano es el más largo? ¿Cuál metacarpiano es el más largo? La segunda. ¿Qué tendones pasan por la cara externa en la extremidad inferior del radio? ¿Qué tendones pasan por la cara externa en la extremidad inferior del radio? La tercera. Inserción distal del músculo palmar mayor o flexor radial del carpo. La cuarta. ¿Quién inerva al músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo? Quinta y última. ¿Cuántas y cuáles son las caras del rodete glenoideo? Pongan pausa antes de ir a las respuestas. Vamos con las respuestas. La primera pregunta es, ¿cuál de los metacarpianos es el más largo? Si bien el dedo más largo es el dedo del medio, el metacarpiano más largo es el del dedo índice, o sea, el segundo metacarpiano. Eso hay que prestar mucha atención cuando uno lee uno por uno los huesos. Cuando uno lee uno por uno los metacarpianos, se va a encontrar con varios detalles. Uno es este, que el metacarpiano más largo es el segundo, y después va a haber otros detalles que son algunos metacarpianos que van a tener apófisis y otros metacarpianos van a tener tubérculos. La siguiente pregunta era, ¿qué tendones pasan por la cara externa en la extremidad inferior del radio? Bien, la cara inferior del radio va a estar recorrida por varios canales. Vamos a tener canales en su cara externa y en su cara posterior. En la cara externa va a estar recorrida por dos canales verticales. Uno anterior, que va a ser para los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar, y uno posterior, que es un poco más ancho, que va a ser para los tendones de los músculos radiales. El primer radial, o extensor radial largo del carpo, y el segundo radial, o extensor radial corto del carpo. Entonces la respuesta de los tendones vendría a ser eso, los dos radiales, los dos extensores radiales, largo y corto, y el abductor largo y el extensor corto del pulgar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la inserción distal del palmar mayor o flexor radial del carpo? Este músculo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, forma parte de los músculos epitrocleares y se va a insertar distalmente en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano y va a tener una expansión muy delgada que va a llegar hasta la base del tercero. Entonces la respuesta sería esa, sería cara anterior de la base del segundo metacarpiano y tercer metacarpiano, o bien base del segundo y tercer metacarpiano. La siguiente pregunta es, ¿quién inerva al músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo? Hay que tener cuidado con esta pregunta, porque la respuesta es el nervio radial. Entonces, es como que medio te confunde, ¿no? Decir, si es el cubital posterior, en teoría estaría inervado por el nervio cubital, pero no. Por eso justamente hice esta pregunta, porque es una pregunta muy tomable también. La respuesta es, ¿quién inerva al cubital posterior o extensor cubital de carpo? El nervio radial. Y la última pregunta era, ¿cuántas y cuáles son las caras del rodete glenoideo? Si nosotros hacemos un corte, el rodete glenoideo va a tener una forma triangular, por lo tanto va a poseer tres caras. Va a tener una cara periférica, una cara externa o articular y una cara interna o adherente. Bueno gente, recuerden siempre verificar las respuestas con su libro al lado, usen su nomenclatura y si el video les gustó y les fue de ayuda, suscríbanse, denle me gusta y éxitos en el parcial.